Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en los podcasts que hemos estado realizando para el entretenimiento de toda la comunidad que sigue a Leyendas Urbanas de Monterrey en su Relatos y Leyendas con un servidor, Jason Serrano. Disfruta de este episodio. Bueno, como ya escucharon lo que es la introducción de este podcast, algo que se me hizo muy interesante fue que leí por ahí un artículo navegando por internet sobre lo que qué ocurre después de la muerte. Y esto yo creo que nos lo hemos preguntado, yo creo que muchas personas. Y pues bien, en lo que anduve navegando por el internet, dije, bueno, ahora vamos a hablar algo muy diferente a que siempre publicamos un relato, una leyenda, algún testimonio, algo paranormal. Pero hoy quisimos hablar sobre qué ocurre después de la muerte. Me encontré con diferentes este pues opiniones, y ahorita vamos a tratar algo de lo más como que el lado más científico, ¿va? Y me topé con unas investigadoras que respondieron algunas preguntas de algunos lectores en, en un consultorio que ellas estaban un consultorio científico en el cual ellas se formó una asociación de mujeres e investigadoras tecnólogas con las siglas AMIT. Pues bien, ellas, en lo que dice este artículo, se los voy a compartir. Y fue escrito por Marta Inés Saloña Bordas. Un 13 de junio en el 2018 nos encontramos con este artículo por ahí, que se me hizo interesante, como les digo. Y esto fue lo que decía por medio de la ciencia. Dice que la muerte no es un hecho puntual. De hecho, no existe una sola definición de muerte. No es lo mismo estar legalmente muerto para ser enterrado que ser certificado muerto para que tus órganos sean trasplantados. Pero de lo que se puede hablar de esto es el proceso biológico al que llamamos muerte y lo que ocurre tras él. Y en ese consultorio científico hablaban en modo de la ciencia, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede? Hay personas que dicen que el cuerpo, le salen gusanos, se lo empiezan a comer los gusanos. Hay quienes, pero ¿por qué pasan las cosas? ¿De dónde nacen los gusanos? Yo me preguntaba varias veces cómo hace rato que escuchaba que decían, bueno, y si está en una tumba con una lápida en un ataúd y todo, o sea, cómo si en lo que nosotros estuvimos leyendo esto, vimos que las moscas tienen una influencia en eso, ¿verdad? Y por eso llegamos a preguntarnos el por qué, si están en un ataúd, una lápida, o sea, cómo. ¿En qué momento entra la mosca? Exactamente. Entonces, lo van a ir, ustedes también escuchando cómo vamos avanzando sobre esta narración de lo que, pues, qué ocurre después de la muerte. ¿Qué sucede cuando dejamos de respirar? Cesa el funcionamiento de nuestros órganos, la sangre no fluye y en consecuencia se detiene la actividad cerebral. Cuando eso ocurre, nos hemos muerto y no hay vuelta atrás. Vamos a poner que me caigo por un barranco y estoy muerto en un lugar despoblado. Nadie sabe lo que me ha ocurrido y ahí queda mi cuerpo. Pero en mi cuerpo, que ya está muerto, no solo soy yo. Sigue habiendo millones de microorganismos sin los cuales no hubiera podido yo estar sobreviviendo, ¿eh? Entre ellos están precisamente los que ayudan a digerir lo que comemos.
que están en el tracto digestivo, y los otros microorganismos que habitan en la piel. Y esos microorganismos no se han muerto. Ellos siguen tan activos y se siguen dirigiendo y reproduciendo. Mientras yo respiraba, antes de morirme, tomaban oxígeno para mis bacterias, para que ellas metabolizaran lo que yo comía y me ayudaran a asimilar los nutrientes. Ahora que estoy muerto, ya no respiro, pero mis bacterias siguen vivas. Ellas todavía metabolizando y liberando gases. Antes de estar muerto, esos gases que producían mis bacterias los expulsaba yo al respirar. Pero ahora sus gases se van acumulando dentro de mi cuerpo, ya muerto. Esta es la primera fase tras la muerte. Mi cuerpo se deforma por la acumulación de gases producidas por las bacterias y se hincha y se vuelve irreconocible. A lo que decíamos hace rato, ¿quién no se ha topado con que matan a un perro por ahí, que lo atropellan en las carreteras y están todos inflados, ¿verdad? A punto de reventar? Entonces, ¿cómo pasa eso? No, pues que ya están en estado de putrefacción, y el rollo. Pero ya empezamos a ver por el lado de la ciencia a qué se debe esa inflamación, esos gases. Ya sabemos que ahora son los gases, ¿verdad? Que antes, pues nosotros expedíamos a través de la respiración y todo eso. Ahora no, como ya no hay un oxígeno, ellos mismos siguen produciendo esos gases que se va inflando como un globo, ¿verdad? Entonces, o sea, se nos hizo muy interesante todo esto. Bueno, los microorganismos no mueren, ellos siguen activos, siguen dirigiéndose y reproduciéndose. Pues bien, en el momento en el que dejamos de respirar, también hemos dejado de sudar. Ya no huelo a mí mismo, sino a las bacterias que están en mi piel, que liberan un olor, lo que conocemos como un olor a cadáver. Inmediatamente después de morirme, las primeras moscas notan el olor a descomposición. No solo las moscas normales y corrientes. Estas son las moscas carroñeras. Son moscas brillantes. Se llaman moscardas de carne. Moscardas de la carne, ¿verdad? Y tienen un color como que entre azul o verde metálico. Y son más gordas que las que vemos habitualmente en casa. Esas moscas pueden llegar en minutos hasta los cadáveres y ponen sus huevos en ellos, generalmente en los orificios y cavidales, porque si los ponen en la superficie se pueden secar. La mosca no es tonta. De esos huevos nacen larvas que parecen gusanos, pero no lo son. Son larvas de mosca. De ahí viene el término cadáver. Cadáver significa datar la carne con los gusanos. Carne data vermes. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas tú de esto? De dónde viene lo que es el nombre cadáver, lo que hacen las moscas, las larvas, ¿verdad? ¿De dónde viene el nombre cadáver? Sí. Y, o sea, y ahí donde sale lo que decimos, los gusanos, ¿verdad? Bueno, pues las larvas empiezan a comer el cadáver. Se comen todo el tejido, todo el tejido blando, y lo hacen tan vorazmente que literalmente pueden dejar un cuerpo en los huesos en pocos días. Si hace calor y hay buenas condiciones ambientales para ellas, en 1 o 2 semanas dejan el cadáver limpio. Estas larvas, blanditas, son muy apreciadas por ciertos insectos depredadores. Algunos se alimentan exclusivamente de ellas. Así que cuando las larvas han nacido y andan por ahí, en pocos días veremos, por ejemplo, escarabajos comiendo larvas de moscas.
Mientras tanto, las larvas de mosca están comiendo a todo correr para crecer lo más rápidamente posible y marcharse de ahí para no ser devoradas por por eso el ciclo es muy rápido y muy corto. En 1 o 2 semanas han podido cerrar el ciclo y marcharse. O sea, ellos se apuran para crecer y fuga, ¿va? Porque ya saben que se los van también a comer a ellos. Vaya, ahora sí que el, ay, perdón, es el ciclo de la vida, ¿no? Así es. Ahí van uno tras otro. Bueno, pues el cadáver ahora se ha deshinchado porque las larvas se lo están comiendo. Estamos ya en una fase de descomposición activa. Hay larvas comiéndose el cadáver y escarabajos comiéndose larvas. Pero no solo las larvas de moscas y escarabajos. Con los escarabajos también llegan ácaros. Y esos ácaros empiezan a comer los huevos de las moscas. Y ahí empiezan a haber cierto lío entre los que se alimentan del cadáver y los que se están alimentando de lo que se alimenta del cadáver. Hemos hablado de moscas, hemos hablado de ácaros y hemos hablado ya de escarabajos. Pero, ¿qué creen? Aún hay más. Así es. Hay avispas que no son las normales que conocemos en el campo. Estas avispas ponen sus huevos dentro de las larvas o encima de las larvas. Depende de la especie. Y la larva de la avispa se alimenta de la larva de la mosca. Lo que tenemos ya en mi cuerpo, despeñado por un barranco, recuerdan que me caí por un barranco y ya muerto, es un auténtico ecosistema, señores. Y en un ecosistema cadavérico funcionan de manera totalmente independientes al lugar donde haya ocurrido el fallecimiento. De igual que me haya muerto en el barranco, en un bosque, por ahí por mi casa, en las mismas condiciones son óptimas. Se produce toda esa sucesión de fases ecológicas. Pues bien, amigos, continuamos con esto de qué ocurre después de la muerte, después de que... Pues bien, las cosas ocurren de esta manera cuando las condiciones son óptimas para los insectos. Si me muero en casa con las ventanas cerradas, es posible que ninguno de ellos pueda entrar a colonizarme y que me quede ahí, o bien en estado de putrefacción, porque las bacterias han seguido proliferando. O si hace calor y no hay humedad, entonces me momifico. Eso también sucede en las tumbas. Para evitar que pase todo esto, es decir, que vengan los insectos y me coman, los seres humanos históricamente han deshidratado los tejidos. Es decir, han momificado los cadáveres. En esta cultura se han enterrado, en otras culturas se han cremado. Y lo que hay detrás de todo esto, de todos estos ritos, es siempre evitar que los insectos que comen cadáveres devoren a nuestros seres queridos. Los necrófagos son los grandes limpiadores del entorno. Además, todos los restos metabólicos de su alimentación junto con los fluidos en descomposición acaban en el suelo. Así que también son las responsables de aportar los nutrientes para que las plantas crezcan. Pero también hay
colonizadores de cadáveres momificados. Son los últimos en llegar al cuerpo muerto. Se trata de la polilla o los escarabajos que se alimentan del resto del resto seco. Cuando todos los anteriores solo han dejado restos esqueléticos, es cuando llegan los que comen restos secos. Al final, lo que consiguen es dejar en torno totalmente limpio el cadáver. Esa es la gran importancia de las especies necrófagas, que es como se llama. Sin ellas las bacterias proliferan, se producen las infecciones y los problemas ambientales. Los necrófagos son los grandes limpiadores del entorno. Además, todos los restos metabólicos de su alimentación junto con mis fluidos en descomposición acaban en el suelo. Así que también son los responsables de aportar los nutrientes para que las plantas crezcan. Y así se cierra el ciclo de la vida. Eso es un ecosistema en equilibrio. Si retiramos los cadáveres, como ahora hacemos para evitar enfermedades infecciosas, lo que nos encontraremos en un entorno cada vez más peor, nos encontraremos cada vez más pobres. Hay un hecho relacionado con este proceso, que fue crucial en la historia de la ciencia, el de la creencia en la generación espontánea. Durante miles de años la humanidad observó las fases de descomposición de los cadáveres. Lo que veían es que cuando uno se moría, en su carne aparecía lo que se creían gusanos, y que ahora sabemos que son larvas de moscas. Hasta 1684 se pensaban que los gusanos nacían de la carne en putrefacción por generaciones espontáneas. Pero ese año, un médico italiano, Francesco Redi, publicó los resultados de un experimento que había realizado, y Redi colocó 3 trozos de carne en 3 botes. El primero lo dejó abierto, el segundo lo tapó con un corcho y el tercero con una tela bien atada. Después, unos días, observó que en el primer bote la carne contenía larvas, no así en el segundo y el tercero, en lo que la carne estaba podrida y olía mal, pero sin larvas. Su conclusión fue que la carne en descomposición no puede engendrar gusanos si los insectos no han puesto en ella sus huevos. Y ahí empezó a desmontarse la teoría de la generación espontánea, con la investigación basada en la evidencia. Pues bien, continuamos con este podcast. Espero que les guste. Para que lo compartan y estén al pendiente de cuando estamos ahí subiendo los podcasts. Pues bien, nos tratamos. Hey, estas personas, las investigadoras, recuerden que les habíamos dicho desde un principio, ellas respondieron en un consultorio científico esas dudas de los lectores sobre la ciencia y la tecnología. Y pues, por si la buscan, es AMIT, que son las siglas Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, las que respondieron a estas dudas de los lectores. Y pues bien, como habíamos dicho, ¿qué pasa cuando morimos? Hay diferentes perspectivas que a veces interesan. Y como ese tema es muy largo, yo creo que ese es el primer episodio de ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre cuando pues cuando muere uno, ¿verdad? Y porque te puedes topar con muchas, como dijimos al principio del podcast,
diferentes tipos de opiniones, diferentes creencias, culturas, como dijimos. Y pues dar la respuesta a qué pasa cuando morimos no es nada, no es dar una respuesta muy sencilla. De hecho, tampoco creo que se pueda dar una respuesta definitiva ni certera. Pienso que nadie puede ser, nadie podemos responder con toda seguridad. Y pues las respuestas van a ser variadas, al menos al respecto, pues de cada quien, de cada persona, ¿no? Pues ya que gran parte depende de las creencias personales de cada quien. Cada uno te responderá desde su visión, desde ese punto de vista personal, como responde, como ve la persona la vida. Desde que cree que cómo funciona el universo. Por decir, una persona atea, con todo respeto, te respondería de una manera, mientras que un religioso de otra. Lo que yo creo que debamos mejor abordar, pues son varios ángulos para que esto se vea como un diálogo y todos podamos escuchar los diferentes puntos de vista de las diferentes personas, para que podamos sacar pues nuestras propias conclusiones. Porque podemos decir la pregunta, ¿qué es morir exactamente? Pues es algo que todos conocemos en de mayor o menor medida, pero considero pertinentemente que al menos podamos tener, pues, ideas diferentes, ¿verdad? La muerte está considerada como el cese de funciones y de todos los procesos de un ser vivo. El corazón deja de latir, los órganos dejan de realizar su trabajo. Pero, ¿qué pasa cuando morimos? La muerte, más que un acto aislado en el cuerpo, debería considerarse un proceso. Es una serie de pasos a seguir por parte del individuo antes de que pueda llegar a considerarse que falleció. Pues el primer paso puede considerarse el dejar de respirar, como habíamos dicho. Las células necesitan el de oxígeno para poder vivir, por lo que la ausencia de ya no podría seguir produciendo energía y comienzan a morir todos. Pues cuando dejamos de respirar luego de un periodo aproximado de 4 o 6 minutos, el cerebro pues se queda dañado de manera irreparable, pero no puede haber, por no haber recibido nada de oxígeno durante todo ese tiempo. Incluso clínicamente hay unas condiciones conocidas como muerte cerebral, en donde los órganos seguirán funcionando, pero el cerebro está considerablemente inhabilitado, por lo que ya en ese punto se puede considerar que el individuo ha fallecido. La persona fallecida tomará la temperatura promedio del lugar donde esté. El cuerpo nunca quedará mucho más frío que el lugar donde se encuentra. La rigidez comenzará un día luego de haber perdido. Se llama livor mortis a la condición que ocurre inmediatamente luego de la muerte. Durante este tiempo, el cuerpo se verá ceniciento y pálido, teniendo una duración de 9 a 12 horas. Le seguirá el rigus mortis, en donde el cuerpo queda con una rigidez absoluta. Será muy difícil mover algún miembro del cuerpo, todo gracias a los cambios que ocurren a nivel muscular. Sin embargo, luego de las 36 horas, esta rigidez desaparecerá, dado que ha pasado al algor mortis. En este tiempo, el cuerpo empezará a estar más frío, porque se ha dejado de regular la temperatura interna. A partir de esta etapa comenzará el proceso de descomposición, el cual tendrá como primer signo la inflamación de los ojos y órganos. ¿Y qué pasa en nuestra alma? Y eso lo vamos a descubrir en la segunda parte de qué pasa cuando morimos o qué ocurre cuando morimos. También quiero comentarles que tengo 2 boletos sencillos
para este próximo Halloween y vayan a ver unas leyendas regias llevadas al teatro. Todo eso se lo voy a estar publicando a través de la página de Leyendas Urbanas de Monterrey, por Instagram, en el canal de YouTube, para que por favor, es gratis, señores, es gratis. Suscribirse, regalarme un like en la página. Gracias a Dios en la página somos 47,700 likes y en total tengo 67,000 seguidores. Y en YouTube ahí estábamos picando piedra, pero yo sé que haciendo un buen trabajo y irlo mejorando cada vez más para brindarles a ustedes este contenido de su agrado y entretenernos un rato. Mi nombre es Jason Serrano, en Relatos y Leyendas, y nos escuchamos en la segunda parte de este podcast. Buenas noches.